Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de La Tercera Mirada. Estamos con Rafael. Rafael, buenas tardes. Buenas tardes, Óscar. Gracias por venir, muy amable. Mira, la conversación que vais a escuchar a continuación no es un análisis jurídico ni un debate social, no es una toma de posición sobre leyes, ni modelos o corrientes de pensamiento. Es un relato tuyo, Rafael, en primera persona, que atravesaste por un proceso de separación, de divorcio y vivido de un modo bastante traumático. No se trata de señalar culpables, no se trata de confrontar visiones, ni de entrar en discusiones sobre feminismo ni machismo, ni marcos legales. Tampoco se pretende generalizar ni representar a nadie. Es una historia individual y particular. Es simplemente una experiencia humana, vivida desde dentro, contada desde dentro, de cómo se vive una ruptura, la incertidumbre que se vive desde dentro, el miedo, la sensación de indefensión, el impacto emocional que todo ello puede tener una persona y en el vínculo con los hijos. El objetivo de esta entrevista no es ni más ni menos que darte espacio para que lo puedas contar, Rafa, escucharte sin juicio ninguno, permitir que quien esté pasando por algo similar, parecido, pueda sentirse menos solo, acompañado o por lo menos identificado. Nada más y nada menos. ¿Te parece? Muy bien, adelante. Mira, antes de empezar, ¿podrías contarnos brevemente quién eres y por qué has decidido compartir tu historia aquí, hasta ahora con nosotros? Muy bien, pues Óscar, gracias. Gracias a los que nos están escuchando. Yo creo que el principal objetivo y lo que quiero transmitir hoy aquí es sobre todo una guía para que ojalá no les pase, pero el que esté a punto de pasar y lo que le está pasando. Y el que le esté pasando, exactamente. Porque como hemos comentado, a toro pasado es muy fácil reconstruir las cosas, pero que este momento les sirva de guía. ¿Quién es Rafael? ¿Quién es Rafael? Rafael es un papá muy joven. Fui padre muy joven. ¿Fuiste padre joven? Fuimos creciendo, fuimos logrando cosas y piensas que vas haciendo siempre lo más correcto y lo mejor posible. Eso es. Está claro. Creo también que mi situación no es diferente a la de todos, porque cada uno tiene una relación con unos tipos de pilares de inicio. Exacto. Y después se va convirtiendo justamente eso en una relación. Exacto. Y mientras avanza es cuando van ocurriendo diferentes situaciones. Además esas relaciones van evolucionando, no sé si a mejor, algunas a peor, pero van creciendo, van evolucionando y van cambiando, ¿verdad? Justo. Vale, ¿qué te gustaría que la gente entendiera antes de escuchar tu relato? Me encantaría que esas personas, tanto puede ser un hombre como puede ser una mujer, si se encuentran en ese momento, con estas palabras puedan tener de alguna manera qué hay después. Y lo más importante, qué hay que empezar a construir apenas se tome una decisión. De este tipo, que no tiene, claro, es que no tiene que ser ni buena ni mala, o sea, es una decisión. Exacto. Y lo que está súper claro y lo que quiero transmitir aquí es que hay que empezar a construirlo desde el minuto 1. Y cuando dices construir, ¿a qué te refieres? ¿Construir qué? Con tus palabras. Sí, creo que lo más importante, y esto lo ves ya después de haber pasado años, hay que después de tomar la decisión, o que te hagan tomar la decisión, o lo que sea, es empezar a construir un camino y más si hay hijos. Y más si hay hijos. Esto es súper importante. Apenas esto es, indudablemente hay un luto propio emocional que no lo aceptas, lo respetas pero no lo quieres. Pueden venir diferentes conflictos, que ya después comentaremos algo de esto, pero que lo más importante, el mensaje más importante es que apenas suceda, Óscar, todas estas personas empiezan a construir algo nuevo, algo nuevo, que no tiene que ser dejar todo atrás. Exacto. Pero empezar a construir para poder llevar todo lo que viene de la mejor manera. De la mejor manera. ¿Qué no es esta entrevista y qué no buscas en ella? ¿Qué no buscamos hacer en esta entrevista, Rafa? A mí esta pregunta me ha encantado, ¿sabes? Cuando lo vi en el Claro. brief. Creo que el sentimiento de venganza o de rabia es lo que más aleja este momento. Ajá. Y creo que todas las personas que lo están viviendo o están a punto de vivirlo, otra vez lo digo, nunca entren en ese momento y es lo que quiero transmitir aquí. O sea, lo que quiero es que nunca sea si te pasa esto, haz esto. O sea, es como una acción-reacción, ¿verdad? No, Trata de evitar esta situación. Es lo primero que hay que evitar, es lo primero. Sobre todo pensar lento.
No tomar pensar decisiones despacio. caliente. Sobre todo eso, pensar despacio. Si empiezas a aprender a pensar despacio, que lo aprendí después, por eso estamos contando Por este eso relato, estamos contando esto. seguro el resultado va a ser positivo en desde cualquier punto de vista. Y desde casi cualquier momento, ¿no? Desde Sí, que empieza. seguro. Mira, Rafa, mirando atrás, ¿cómo describirías la relación que existía con tu expareja? En mi caso, que bueno, esto puede ser para cualquier pareja, empezamos muy jóvenes, como te lo he dicho. Sí. ¿Crees que esto funciona así? Y probablemente lo que hicimos fue empezar a crecer o a aprender juntos. ¿Ok? Todavía a los 20 años, Sí. tu molde emocional o tu molde, no digo de valores, pero de tu forma de ser todavía está en construcción. Y tú sabes que la personalidad del ser humano depende de qué tipo del autor, pero entre los 23, 24, 25 años es cuando se termina de conformar. Y vosotros os pilló antes, ¿verdad? Claro, y claro, todas las cosas que iban sucediendo las asumíamos como un aprendizaje normal. Ajá. Y más con el compromiso de un niño era el decir, pues esto hay Ajá. que atenderlo, hay que resolverlo, que no es el verbo, pero hay que gestionarlo para ir hacia adelante. Hacerlo tirar Hacia adelante. Entonces, a partir de esa decisión, Ajá. que la toman dos, indudablemente, porque fue así, empiezas un proceso de aprendizaje y de desarrollo, pero al mismo tiempo. Entiendo. O sea, no hay un proceso de interpretación de algo que aprendes para aplicarlo, Ajá. sino online. Va sucediendo, lo que vas aprendiendo lo vas aplicando. Exactamente. Y, Así es. y las cosas buenas o las cosas malas las vas gestionando de esa manera. Perfecto. ¿En qué momento empezaste a asumir que tú también tenías parte de responsabilidad de lo que ocurría, tanto en la parte buena como en la menos buena? A medida de que van pasando los años, como en cualquier relación, vas madurando, indudablemente. Y ya te empiezas a hacer preguntas individuales. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué llegué aquí? Muy existenciales. Y entonces descubres un momento que se llama vivo de soluciones o de decisiones. Exacto. Y esto suena tonto, pero es un abismo entre estas dos cosas. Tiene un recorrido muy largo esa pregunta. Total, porque tomas decisiones o logras soluciones. Y a medida de que iba pasando el tiempo, pues por supuesto las inconformidades entre uno y otro van creciendo. Porque el no, en cualquier ser humano, a medida de que va pasando los años, Óscar, o sea, si a ti no te gusta el chocolate, a los 20 años, créeme que a los 30, peor, no te va a gustar. Y ese no va aumentando. Entonces ya empiezan a haber esas inmensas diferencias, que es justo lo que empieza a crear problemas. Exacto. ¿Okay? ¿Cuándo sentiste que la relación ya no se podía sostener más? Pues después de un proyecto de cambio de país, después de un proyecto seguramente de oxigenarlo, y probablemente no solo lo oxigené yo, sino entre las dos partes. Era como meterle aire a un castillo todo el tiempo, porque si dejabas de bombear, se desinflaba. Y además es muy importante que hay un movimiento migratorio a nivel internacional que es muy profundo, lo cual no sé si os dio tiempo a nivel individual e incluso a nivel de pareja de elaborar un duelo migratorio. Claro, es que justo creo que por la edad que teníamos y las responsabilidades que asumimos, eran más soluciones que decisiones. Entiendo. Entonces íbamos como lanzando siempre la patada hacia adelante, ¿no? De las cosas para tratar. Y es verdad que el dinero cubre muchas carencias. Esto es importante. Entiendo. O sea, en cualquier pareja es muy probable que si hay carencia económica, se acelera todavía más un proceso de ruptura o un proceso de diferencia. Pero mientras hay dinero, se cubren las cosas. Siempre se ha dicho que muchas veces cuando hay un colchón económico se van cubriendo algunos agujeros que puede tener la pareja, la familia o alguna relación, ¿no? Y cuando ese dinero escasea, ahí es cuando realmente se puede poner a prueba muchos lazos dentro de la familia o de la pareja. Justo. O sea, mira, al momento que vamos de esta entrevista, creo que es súper importante para las personas que están escuchando esto que evalúen si solucionan o toman decisiones.
Explícalo un poquito más. ¿Qué sería una solución? ¿Qué es una decisión? Para que lo comprendan. Una solución, por ejemplo, nosotros salir del país que estábamos fue una solución. Ajá. Una solución. Y yo, bueno, pero es que decidiste irte de país, ¿no? Pero era una solución, porque si no, se nos venía todo encima. O sea, la solución es como más inducida, no hay capacidad de toma de decisión. Bravo. Y claro, cuando cambias de ambiente, todo, tú piensas que esto es un reset. Ajá. Y venga, seguimos adelante. Ajá. Y así con cada pequeña, nueva, buena situación. Ajá. O sea, vas como sustituyendo los momentos malos que indudablemente ocurrían, las diferencias, las incomodidades, que no tienen que ser discusiones, sino ya cuando tienes muchos años con una persona y has crecido con ella, y has aprendido con ella, porque han aprendido a la par, es muy fácil hacer molestar o que te molesten, solo con una actitud, no hace falta ni siquiera la palabra. Entiendo. Ni siquiera las palabras, con eso funciona. Entonces, respuesta a tu pregunta, muy importante que todas las personas fijen ese momento. ¿Estoy tomando soluciones o decisiones? ¿Estoy oxigenando algo que ya yo muy dentro de mí lo tengo asumido que va a funcionar o que no va a funcionar? Y después tomar en cuenta que el factor económico no puede ser decisivo si continúo o no. Exacto. O sea, eso es un tema... Es un error, quizás, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es un error. Totalmente. Fantástico. Si te parece, vamos a abordar un poquito el proceso de separación y judicialización de todo este asunto, ¿no? De todo tu episodio, de tu historia, y preguntarte cómo viviste emocionalmente el inicio de la separación y cómo viviste lo que es peor aún, la judicialización, ¿no? Que es como el escarnio público, el hacer público, por decirlo así, a nivel judicial, aunque sea a nivel judicial, todo este tema. Muy mal. Muy mal, ¿verdad? Muy mal, muy duro, inesperado. Sobre todo no te espera, no estás preparado. Yo creo que nadie en el mundo está preparado para... Quien nace sabiendo, ¿no? Para esto. Justo lo que estamos diciendo puede funcionar de guía, pero nadie aprende en cabeza ajena ni nadie lo vive igual. Exacto. Mi sorpresa fue que, indudablemente, ya sabes que viene un momento de ruptura, Sí. pero de repente llegan denuncias, llegan cosas que tú no te esperas con la persona con la que has estado de siempre, porque siempre hemos crecido juntos. Además, recientemente había nacido nuestra segunda hija y no te esperas esto. Así fueron como una sucesión de hechos como muy, muy agudos y además muy unos positivos y otros negativos, ¿no? Que realmente es la siguiente pregunta: ¿qué impacto tuvo para ti las denuncias y los procesos judiciales, no solo en el momento, sino la prolongación en el tiempo? Terrible, o sea, la sensación de que ¿dónde está el norte, Óscar? No tenías ni idea de dónde Nada. estabas. Mira, te lo voy a decir, en el primer momento del juzgado, la primera vez que la denuncia fue hecha el mismo día que de alguna manera como que se sellaba el convenio regulador, o sea, el día que el juez decía, este convenio regulador es el que va. ¿Entra en vigencia? Entra en vigencia, es cuando me denuncian. Y tanto... Que normalmente no tiene ese orden. No, además fue completamente intempestivo, porque yo estaba viajando mucho, estaba fuera todo el tiempo y de repente tengo una denuncia después de una fuerte discusión. Claro, esto no sale de la nada. Y cuando busco asesoría, personas, tanto el abogado que nos divorció, el abogado que me estaba atendiendo la denuncia, como un abogado muy cercano, Sí. los tres me decían que me declarara culpable. ¿En serio? Para que sencillamente la sentencia fuera unos trabajos sociales o algo de este estilo. Ajá. Y yo decía, pero es que yo no he hecho nada de esto. Me habían denunciado por maltrato familiar. Yo no he dicho nada de esto. Rafa, es mejor que lo digas así ahora, porque si va a más, no tenía como vuelta atrás. No soy especialista en leyes, pero entendía de que como que no iba a tener forma de volver a hablar con el juez para... Y le digo, pero es que yo no he hecho nada de esto. O sea, realmente te estaban sugiriendo aceptar unos cargos que tú nunca habías llevado a cabo ni habías cometido. Correcto. Y Esto es el equipo A. Nunca sí, había... y era las personas con las que yo estaba contando
para asesorarme en esto. Sí, sí, sí. Y, Las y- personas que te proporcionan confianza. claro, y yo recuerdo cada una de estas llamadas, o sea, me acuerdo perfecto el lugar, el momento, y todas me decían lo mismo, y yo, no, porque yo no he hecho nada, No puede ser. es que no he hecho nada. O sea, entiendo a qué objetivo que podéis querer llegar conmigo, pero no puedo aceptar algo que no es verdad. Claro, y lo que hago inmediatamente es, contra todo pronóstico, o sea, dije, yo no he hecho nada, desafío los tres, Exacto. yo no he hecho nada de esto, señores, no he Y hecho te nada de revelaste. esto. ¿Cómo convivían en ti las absoluciones judiciales con la sensación emocional de estar señalado? Es decir, por una parte te dicen, queda usted absuelto, pero por otra parte está señalado. Es lo peor que o sea, una denuncia de este estilo es lo peor que le puede suceder a cualquier hombre. ¿Ok? Sin atacar el momento de leyes, sin atacar el momento feminista, Ajá. ni mucho menos, pero solo los que lo hemos vivido sabemos que es, aunque se archive la causa, aunque quiten la causa, aunque quiten la denuncia, nadie se imagina cómo se vive en carne propia el señalamiento que tú vives y cómo te sientes. Es como una especie de hostigamiento, Total. como si te hubieran señalado como si hubiera sido lo peor de la historia. Claro, es que hasta empieza un momento de dudas hacia ti. Yo para esto fui a terapias y todo, y llegó un momento que lo más peligroso esto es que empiezas a dudar de ti mismo. De lo que has vivido. Claro, de ti, de cómo lo has gestionado y empiezas a tener. Y por eso, insisto, en esta conversación, súper importante que la convicción de si lo han hecho bien, claro, Claro. es mantenerse, porque van a llegar un montón de dudas que te debilitan, el mismo sistema te debilita, las mismas llamadas del abogado contrario te debilitan, tus mismos asesores legales te pueden hasta debilitar, como me pasó a Y mí, que a me nivel decía... mental, ¿no? Eso, Que puedas tener pensamientos intrusivos, ideas intrusivas, rumiando una y otra vez todo lo que ha sucedido, segundo por segundo, acción tras acción. claro, Seguramente que empiezas a dudar de que aquello que dijiste o hiciste pudo realmente haber tenido lugar y a lo mejor cometiste otras, quizá. sí. Seguramente si yo no hubiera tenido el apoyo de mi familia, de mi madre, de mi hermana, de mi familia cercana, de todas las personas que me rodean, seguramente, no lo quiero decir, pero tuve dudas de seguir aquí. Tuve dudas de seguir. O sea, yo iba en un coche y decía, pero vale la pena todo esto. Mira qué fácil lo tengo. Giras y te Se acabó, sales. ¿no? Se acabó todo. Y te sales. O sea, empiezas a dudar. Y es lo que quisiera que nadie caiga. O sea, de esto se puede salir. Esto, lo que hay es que empezar a pensar muy despacio. Y tú podrías decir a las personas que nos están viendo y que hayan tenido momentos en los que se identifican contigo que esperen y que no hagan caso a sus pensamientos, a su mente en ese momento, o en determinados momentos. Sí, y que no se hagan eco de lo que escuchen, porque esto suele crear una división, ¿no? De todos tus contactos comunes. Sí, sí, lo que es tu círculo social y familiar, correcto. Suele, y te sientes señalado por muchos. O sea, yo estaba en el supermercado y veía cómo me encontraba una persona que ha estado en mi casa 1000 veces, Ajá. que celebramos sus cumpleaños, no que venía mi cumpleaños, Sus que sus cumpleaños en vuestro domicilio. venía y me veía en el supermercado y se cambiaba de carril, se iba a otro pasillo, huyéndome. En serio. ¿Sabes? Que te sientes como si, en serio, Como si estuvieras apestado. sí, como si le fuera a hacer algo, como si le fuera a hacer algo. Yo creo que el momento es pensar despacio y sentirse integral y no dejarse comer esos momentos de pensamiento, esos silencios que son muy duros. Es parar y pensar y repetir continuamente lo que sabes que has hecho bien, lo que sabes en lo que te has equivocado, Ajá. pero tenerlo súper claro. Bien. Tenerlo súper claro. Rafa, hijos. Entramos. ¿Cómo era tu vínculo con tus hijos antes de la ruptura? Y, bueno, contanos un poquito el previo antes de toda la judicialización, la separación. ¿Cómo era? Yo me sentía un papá espléndido.
Yo me sentía, bueno, me siento un papá espléndido, pero En en aquel ese momento momento, te sentías- en ese momento yo, a pesar de los problemas, antes de que llegara el momento de ruptura, de judicialización y todas estas cosas, yo me sentía feliz, porque además teníamos una niña muy pequeña en casa. Es verdad que yo estaba fuera de casa mucho tiempo, pero Por razones laborales. sí, siempre, siempre, Siempre. siempre. Yo solo por irme solo nunca, siempre era estar fuera. Bueno, es sobre todo para que quede claro, ¿no? ¿Por qué Sí, estabas fuera? y con mis hijos me sentía feliz. O sea, podía haber semanas mejores o peores, pero me sentía indudablemente espléndido. O sea, yo creo que logré sentir lo que es el cenit de la vida, ¿sabes? De decir, wow, Estoy en la cúspide, en la cresta de la tengo ola. mis hijos, tengo la casa, tengo todo. Mi único problema es qué hacemos este fin de semana, qué excursión hacemos este fin de semana. Ajá. Y de repente ves que todo hace, Brum, abajo. se desmonta todo. ¿Qué supuso entonces, ocurre, y qué supuso para ti atravesar etapas largas sin contacto, contacto cero, o poco contacto, o incluso rechazo, ¿no? Porque en algún momento me has comentado que tú sentiste el rechazo de alguno de ellos, ¿no? Por parte, ¿cómo te sientes? Muy duro. Porque son momentos y temporadas largas sin saber nada o apenas nada. Muy duro los hijos para los que somos padres son como nuestros brazos, o sea, no te los puedes quitar, no te los Exacto. puedes quitar. Y, y había momentos que me sentía como una persona sin brazos, sin O brazos. sea, estabas mutilado. Y, y eso te lleva a la desesperación. Primero un estado de nervios, de ansiedad, es decir, necesito ver a mis hijos, porque crees también que ahí está la medicina. Y te empiezas a desorganizarte todavía más, porque claro, son tus hijos y necesitas estar con ellos. Y no podías. Y no podías. Y esto hay que gestionarlo con mucha tranquilidad. O sea, lo primero que tiene que hacer cualquier pareja que se está separando tanto de un lado para el otro es entender que lo que se separan son ellos, que los hijos son para toda la vida de los dos. Exactamente. Y que pase lo que pase, será su papá y será su mamá para toda la vida. Y yo siempre digo que los padres no somos propietarios de nuestros hijos. Justo. Somos los responsables, los hemos traído, pero nunca somos los propietarios. Justo. Yo, mira, asistí a muchas, claro, porque vas en búsqueda de respuestas, ¿no? Lleno de todas estas cosas, asociaciones de padres que les ha pasado esto, de todo. Y una persona muy cercana me dijo, Rafa, para un hijo es como si le pasaras una motosierra por la mitad, porque para cualquier ser humano sus padres son sus pilares. Y si ve que se están matando y llevando, tratando de llevar al terreno de cada uno, Sí, imagínate, pobre ser humano. exacto. Y para rematar es tu hijo. Y para rematar es tu hijo. Y para rematar es tu hijo. Entonces, esto es lo principal que cualquier persona adulta en momento de separación tiene que pensar que tienen que gestionarlo los dos con mucha tranquilidad y sobre todo, Sí. por muy, muy, muy mal que te lleves con tu persona con la que ya no quieres estar o te ha fallado o te ha engañado, lo que sea, pero sobre todo entender que el hijo que está ahí no es un objeto de que te lo dejo o no. De intercambio, ¿no? No, Y moneda de cambio menos. no, nunca. Él necesita tanto de uno como del otro. Y lastimosamente en mi caso no se cumplió y después, porque esto genera después un propio rechazo de tus propios hijos. Claro, y es aquí realmente la siguiente pregunta, ¿no? De cómo viviste sus cambios de humor, su actitud tras los periodos en los que estaban con tu expareja, ¿no? Muy, muy difíciles. Muy difícil. Muy difíciles porque en mi caso, el que se queda solo soy yo. Claro. El que se queda solo soy yo. Entonces, y nunca estamos solos. Esta frase es importante. Nunca estamos solos. Parece que estamos solos. Pero Sí, no. parece. Y es muy duro porque indudablemente llevas un ritmo de familia y de repente todo desaparece. Vale. Todo desaparece. Además, eran cambios de humor en los que les veías, un día los veías de buen humor y al día siguiente o a la semana siguiente o a la siguiente vez que les veías eran como personas desconocidas o casi desconocidas para ti. Sí, además con mucho miedo, Ajá. porque esto sí lo quiero decir y que no genere ninguna tensión, ¿no? Pero muchas veces los profesionales de
los abogados, en este caso, de la otra parte, lo que hacían era amenazarme constantemente. O sea, te vamos a denunciar, te vamos a hacer llamadas telefónicas que tenía completamente, que no sabes cómo gestionarlas. Pero estas llamadas telefónicas son como... Llamadas esto, ¿no? llamadas de esto lo tienes que cumplir, esto lo tienes que hacer, además impositivo, ¿no? Sí. Y con el miedo, porque saben que con solo esta persona ir a una comisaría, inmediatamente, antes de preguntar, te llevan. Yo tuve la suerte, y sin ninguna vergüenza lo digo, que de las 3 veces que fui denunciado, una sola dormí en el calabozo, que por cierto fue mi mejor noche de toda mi vida. Pero de las anteriores tuve la suerte de que simplemente me llamaron, fui, me presenté, Sí. sabían más o menos cómo, ya estas personas están un poco entrenadas y saben cómo funciona el sistema, Sí. y no me llevaron al calabozo, empiezo que ojalá no incurra en ningún delito en decir esto, pero íbamos de una vez al juicio rápido. ¿Okay? Íbamos de una vez al juicio rápido. Utilizan ese mecanismo para presionar. Sí, ¿verdad? Para presionar. A todas las personas que nos escuchan, tanto de un lado para el otro, digo, nadie se ponga nervioso. Nadie se ponga nervioso. Vale. Y así, gestionarlo tranquilamente. Y no caer en atender las extorsiones que te puede hacer el otro lado. Te voy a denunciar un viernes para que pases el fin de semana y sea el lunes cuando tenga el juicio. Es un mecanismo que se utiliza para presionarte. A todas estas cosas... Es terrible, ¿no? Sí, porque se sabe cómo funciona un sistema. Están socavando tu equilibrio y están provocando un daño psicológico, al fin y al cabo. Y el mayor temor, claro, es que mi trabajo era viajando, que te tienes que registrar en los hoteles. En los aviones. Entonces, cada vez que te registras en un hotel, yo lo digo sin ningún miedo, iba rezando, por favor, que no haya una denuncia, porque puedo estar a 100 o a 500 o a 800 kilómetros de aquí. Si pasaban mi DNI, me pueden ir a buscar, como supe en muchos casos, y te llevan y después averiguan. Sí, sí, lo primero es llevarte. Lo primero es llevarte. Entonces, esta es la psicología que estás viviendo perversa de persecución. Esto, prepararse, gestionarlo con mucha tranquilidad, porque no hay que preocuparse. Es como una anticipación a lo que puede ir pasando. Sí. Vale. Sí, sí. Durante años has hablado de un sufrimiento muy intenso. Hoy en día, ¿cómo está ese sufrimiento? ¿Cómo lo describirías hoy, el sufrimiento? Yo ahora estoy contento porque creo que el aprender a gestionar estas cosas para mí fue como un máster emocional. Un crecimiento tremendo. Sí, lo digo muchas veces y está en una frase que habíamos hablado. De esto nadie se muere, señores. Nadie. Repítelo, nadie. mira. De esto nadie se muere, seguro, que nadie se muere. O sea, esto se logra y hasta puede ser mejor. Hasta puede ir mejor. Sales mejor persona. En mi caso he ido mejor. Y conozco a muchas personas que compartimos similitudes y situaciones y es mejor el resultado que lo que estaba pasando. Mejor resultado de lo que antes era. De lo que tenía, sí. Pero no obstante hubo momentos en los que sentiste que no podías más o que la vida perdía sentido. Totalmente. Sí, ¿verdad? Totalmente. Momentos muy oscuros, Óscar. Muy oscuros. Muy oscuros y sin norte, como has dicho antes. Sin norte, lo peor, lo más duro de toda esta situación es cuando tú no sabes ni cómo gestionar las cosas más básicas. Las más básicas. No, sientes como un bloqueo mental, como si no supieras hacer nada, ni lo más sencillo. Total. Te sientes perdido y desorientado. ¿Qué hago ahora? ¿Qué es lo que no tengo que hacer? Sí, gracias a mi hermana. Estuve en terapia, estuve en diferentes terapias, estuve con un psiquiatra que me ayudaron muchísimo, pero me da gracia, ¿no? Porque alguno de ellos me decía, yo no curo a mis pacientes, ellos se curan solos. Se curan solos. Porque estás como en una desesperación, estás como en un río revuelto tratando de coger cualquier palo para flotar. Ajá. ¿Hagas daño o no? Mira qué importante esto es lo que digo. Hagas daño. Sí, porque lo importante y que quiero decirlo en esta conversación es no utilicemos a nadie como boya salvavidas. Entiendo. O sea, esta conversación es para que las personas que van a pasar o que están pasando esto, primero piensen despacio. No utilicen ningún recurso que saben que van a dañar para eso, porque te pasa. Ninguna persona también. No, ninguna persona, nada. O sea, tienes
que gestionarlo primero para ti, empezar a construir algo nuevo. ¿Y O sea, qué te ayudó a no romperte en todos estos momentos? Y dentro del qué podemos incluir el quién. ¿qué me ayudó? ¿Qué te ayudó a no romperte del todo? A no hundirte, a no sucumbir. Yo me hundí. Yo estoy seguro que me hundí. ¿Y a qué O sea, tronco te yo sé que agarraste? es tocar el fondo de la piscina. Lo tocaste. Sí, sí, segurísimo. Y es oscuro, frío, Helado. una soledad horrorosa y momentos que la pasas súper, súper, súper mal, súper mal. De todo esto, justo cuando empiezas a ver que empiezas a buscar mecanismos que se convierten en hábitos para autoayudarte, Ajá. a pesar de toda la grandísima ayuda y súper agradecido estoy con todas y cada una de esas personas Un que me montón de ayudaron, gente, ¿verdad? pero empecé a lograr hábitos. Hábitos para no... Cuéntanos alguno que te haya, o algunos que te hayan ayudado a esa supervivencia, ¿no? Para mí, seguro que el trabajo fue un recurso de salvación, Ajá. ¿sabes? Salvación. Probablemente hasta viajando, en ese caso ya estaba viajando súper lejos, estaba viajando 8.000 kilómetros de aquí y empecé a crearme como rutinas Sí. de llegar al hotel, o sea, no tener la mente en blanco ni un minuto. Ni un minuto. Ni un minuto. Tratar de esquematizar cada fase de mi vida. Yo llegaba al hotel, llegaba, dejaba el equipaje, bajaba, cenaba algo, me ponía inmediatamente en el ordenador. Entonces, sin caer en el síndrome de la mente activa. Sí, pero, no estamos hablando de un workaholic. no, sino me autoeducaba para no tener minutos de ocio que me permitieran convertirme. Otra cosa súper importante es verte al espejo. Ajá. Parece una tontería. Verte al espejo, ¿Qué ves? Aparte de una figura. tú te has estado viendo toda la vida, lo que pasa es que nosotros mismos no nos podemos ver, salvo que nos veamos en el espejo. Entonces es súper importante de vez en cuando ir al espejo a ver si tú eres tú. Ok. Ver si tú eres tú. Y hablarte, y estas cosas las hice en ese momento. Hoy por hoy muchas veces las repito. Ajá. Pero esto me ayudó muchísimo a verme cuando lloraba. Decía, y después me veía en el espejo y decía, pero si ese no soy yo. Ese señor llorando no soy yo. Y esto se lo recomiendo a todos. Estás hablando de cosas que sí hacías, pero ¿qué cosas has dejado de hacer en este periodo tan grande y que quizá ahora estás empezando a retomar? El hogar, Ajá. el hogar, el hogar. Me costó muchísimo. Mi norte personal es tener un hogar. Creo que por eso, en mi caso, fuimos y volvimos 2 veces con esta persona y era buscando hogar, hogar. Yo cuando lo comentamos entre amigos, cuando me convertí en agente libre, decía, yo no quiero esto, yo quiero mi hogar. ¿Y familia, amigos? ¿Lo abandonaste, lo despistaste, lo mantuviste cerca a ratos? Sí, sí. Todo este tema de toma de decisiones, sobre todo en la segunda etapa, preferí romper con todo el mundo, asumiendo el daño que le estaba haciendo a muchas personas, pero era por un intento de concentrar toda la fuerza en tratar de recuperar algo que yo mismo sabía que ya Estaba destruido. que no iba a O funcionar. sea, que digamos que fue un mal necesario ese alejamiento. Sí, fue como una confirmación de lo que, en mi caso, que esto sí es particular, lo que tenía miedo es que se me quedara algún cartucho sin quemarlo y que me arrepintiera toda la vida no haberlo hecho. Pero, esto va a sonar gracioso, pero lo de la segunda vuelta, no se lo recomiendo a nadie. ¿Qué es la segunda vuelta? Lo de la segunda vuelta, que en mi caso fue particular, Ajá. yo consideraba como que no había hecho todo lo necesario para, como hombre, ¿no? Como hombre, como padre, como persona. Y entonces, antes de tener construido un camino hecho y maduro, Sí. tenía un cartucho y pensé
que era necesario gastarlo como para no arrepentirme en el futuro. Entiendo. Y es lo peor que puedes hacer. Cualquier ser humano, cuando tome una decisión, y esto se los pido por favor, vivirla, recorrerla, desarrollarla, madurarla. Y si después de esto consideras que sería buena idea volver, hazlo, pero que cumplas estas 4 cosas. Vale. Porque si no, vas a tener un desastre. Un desastre. Un desastre. Rafa, para ir cerrando, si tuvieras a alguien delante que está viviendo algo parecido a lo que tú has vivido, ¿qué le dirías? Quizás una de las partes más importantes, ¿no?, de esta entrevista, ¿no? Pero ¿qué le dirías a alguien que te esté viendo y necesite saber qué es lo que tiene que hacer? En primer lugar, sea mamá o papá, en este caso hablamos de familias que rompen, que tienen hijos, Ajá. apoyarse primero en su familia, cada uno, cada uno. Lo de la palabra amigos, tener mucha cautela. Ahí descubres quiénes son los amigos y quiénes Tener mucha cautela porque pueda que no salga muy bien la ecuación. Tu familia tiene un amor incondicional. Entiendo. Incondicional. Y esto es básico. Después estaría muy bien que cada una de las partes, de forma conjunta o separado, busquen ayuda profesional psicológica. Esto, no tener miedo. La salud mental, terapia, digamos que mantener la salud mental y la cabeza fría y la salud mental es básico. es básico. Es básico, porque si no, cada uno va a empezar a romper todo lo que se encuentre por delante. Y lo que más sufren son nuestros hijos. Así es. Es lo primero. Así es. Hay que buscar ayuda profesional. Que os pareció una tontería, háganlo. Háganlo. Y lo tercero que quisiera añadir a esto es, eviten al máximo abogados que no quieran la conciliación. No digo que vuelvan, sino que busquen abogados que tengan el momento salomónico. Tú me imagino que has conocido abogados que les apetece facturar. Total, es que en esto, Óscar, los únicos que ganan son los abogados. Y no tengo nada en contra de los abogados porque es necesario Sí, para lo todo. entendemos, lo entendemos. Para todo esto. Pero lastimosamente hay un gran número de personas y de profesionales en esto que se han convertido en avivadores del fuego. Ha mercantilizado esta situación. Todo para quítale esto, quítale aquello. Y no entienden que estas personas primero estamos todos muy débiles de sentimientos, de emociones. Somos completamente manejables, somos completamente vulnerables, esta es la palabra, y todo lo que te diga esa persona, pues te va a parecer lo correcto, porque le estás pagando, te lo recomendó el amigo del amigo que ha ido súper bien, y después te das cuenta que lo que hace es destruir no solo a la otra persona, que de repente no la quieres ni acabar, sino lo que quieres es separarte, y que esta destrucción arrastra a tus hijos, a las personas que más quieres, todo. Y para rematar, les pagas. Sí. Les pagas para esto. Así es. Entonces yo sí os diría a todas las personas que estén envueltos en este momento, el tema de los abogados hay que hacerlo, porque hay que firmar un divorcio, hay que preparar un convenio regulador, Exacto. hay que preparar una cantidad de cosas, pero no uséis las denuncias, no uséis las amenazas como el instrumento para que salga, para que yo me pueda favorecer, porque lo único que hace esto es destruir Perjudicar aún más la todavía más. Y además no es ni a uno ni a otro, es la situación completa. Y después de lo que me he dado cuenta, la reconstrucción de esto no solo vino de Rafael, no solo para mí, seguramente de la otra persona, no quiero hablar en nombre de ella ni mucho menos, pero seguramente, y de todos los casos que he visto, sucede lo mismo, que este tipo de procesos, cuando entran todos estos actores, ¿Sí? es como disfrutando de que se destruya uno al otro. Del escarnio, de la destrucción de uno a otro. Y el haber tenido niños muy jóvenes, el haber crecido juntos y el haber dicho, en este caso ella tomó la decisión primero que yo, y yo era el que no la aceptaba, pero llega un momento de aceptación que sin nada de todo esto jamás hubiera sido el infierno que se convirtió. Has repetido muchas veces, nadie se muere de esto. ¿Qué significa, brevemente para ti, qué significa nadie muere de esto? Nadie se muere de esto.
Es que Me imagino que hablas momentos de desesperación auténtico. Sí, pero yo recuerdo cantidad de momentos, pero en Fátima, por ejemplo, en un hotel, en muchas partes, y después cuando lo ves en retrospectiva, muchos momentos dices, qué valiente, y en otros dices, ¿cómo no te compusiste en ese momento? Sí, ¿verdad? Pero de todo esto lo que te queda es, nadie se muere de esto, todo esto se pasa. Cerramos, Rafa. ¿Qué te gustaría que quedara de esta conversación? Algo que pongas así en relieve. Aparte de que nadie se muere de esto. Una visión positiva de que separarse, divorciarse no es el fin del mundo, no es el fin del mundo, que hay que pensar muy despacio, que hay que asesorarse con profesionales, que hay que buscar primero la gente que te quiere, la gente que sabe cuando eres realmente auténtico, Exacto. la gente que sabes que es realmente auténtica contigo. Y que el desarrollo de construcción lo empieces desde el minuto 1. Que no pares, que aunque hay días que te llueve, hay días que hay riadas, digas, este camino sigo construyéndolo, porque Entiendo. si te paras, te vences a ti mismo. Tienes que ir poniéndole un ladrillo a Granito a granito, todos los eso, días. como en una calzada romana, irle poniendo cada uno para que cuando tú gires hacia atrás digas, espera, estoy construyendo ese camino, Esto va tomando algún sentido. va tomando algún sentido. Y es lo que más recomiendo a cualquier persona que pueda pasar esto y que sobre todo ponga en que lo primero es los hijos. Los hijos. Bueno, pues hasta aquí este pasaje, este episodio de La Tercera Mirada. Gracias, Rafa, de verdad. A ti, Óscar. Te agradezco mucho A ti. que hayas colaborado con nosotros. Encantado. Gracias. Encantado.